Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 9 de julio. El miércoles llegó un nuevo lote de 24.400 vacunas CanSino de una sola dosis contra el coronavirus para iniciar con la aplicación para personas de 30 a 39 años en municipios del interior del estado que se darán a conocer próximamente. También, el miércoles, se inició la aplicación de la segunda dosis de vacunas para personas de 50 a 59 años en Cansacap, Chansinquín, Chancom, Chocholá, Tzán, Jocabá, Cantunil, Teabo, Telchac, Pueblo y Tixcacalcupul. El martes comenzó la aplicación de la segunda dosis de vacunas para personas de 50 a 59 años en Baca, Cacalchen, Celestún, Chichimilá, Joctún, Jomún, Quinchil, Maní, Opichén, Sotuta y Temash. El lunes se inició la aplicación de la segunda dosis para personas de 50 a 59 años en Abalá, Aquil, Sisantum, Panabá, Seyet, Tequit, Tinum, Jalachó, Muna, Tecó, Tzucacap y Yaxcabá. También comenzó la aplicación de la segunda dosis de vacunas para personas de 40 a 49 años en Abalá, Tinum, Jalachó, Muna, Tecó y Yaxcabá. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 337 pacientes en hospitales públicos. 42.457 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que es 49.762. Hoy se detectaron 286 nuevos contagios de coronavirus, 101 en Mérida, 29 en Canacín, 23 en Valladolid, 22 en Ticul, 18 en Junucmá, 17 en Progreso, 9 en Tizimín, 8 en Motul, 6 en Izamal, 4 en Maxcanú, Tecom, Umam, 3 en Quinchil, Muna y Tinum y 3 foráneos. 2 en Acanqué, Oxcuscap, Tecash y Tixpehual, y 1 en Baca, Buxots, Cacalchen, Chapap, Chemash, Chucchulú Pueblo, Concal, Sam, Jalachó, Joctún, Jomún, Maní, Muxupip, Seyé, Suma, Tecó, Tecantó, Temash, Timucuy, Tixcacalcupul y Tixcocop. De los 49.762 casos positivos, 433 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 30.744, Valladolid con 2.853, Canacín 1.599, Progreso 1.368, Tizimín 1.314, Ticul 1.208, Umam 1.181, Tecash 691, Junucmá 455, Motul 452, Peto 308, Temozón 295, Izamal 280, Chemash 254, Tinum 244, Acanqué 225, Oxcuscap 217, Maxcanú 205, Tixcocop 201, Concal 198. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Juan Pablo II 98, Centro 95, Ciudad Cauquel 80, Mulsay 43, Mayapam 33, Francisco de Montejo 30, Chuburná de Hidalgo 25, Pinos del Norte 20, Los Héroes 20, Fidel Velázquez 16, Las Américas 16, Xoclán Ixbech 15, Roble Agrícola y Unidad Morelos 12, Francisco y Madero y Pacaptum 11, Pensiones 10, 5 colonias Melchor Ocampo y San Vicente Oriente 8. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 30.744 personas contagiadas de coronavirus que viven 8.586 en la zona norte, 7.891 en la zona oriente, 2.878 en la zona centro, 4.283 en la zona sur, 7.106 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 19 fallecimientos, son 14 hombres y 5 mujeres, de un rango de edad de 24 años a 79 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, obesidad, inmunosupresión, cardiopatía, insuficiencia renal crónica y asma. 11 residían en Mérida,
una en Junucmá, una en Temozón, una en Santa Elena, una en Valladolid, una en Ticul, una en Jomún, una en Canacín y una en Motul. En total, son 4.670 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.298 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 337 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Ese es todo el reporte, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.